Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios eh, ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Te voy a estar leyendo solamente un versículo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Perdón. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En esta mañana vamos a estar hablando de la palabra claudicar. Como pueden ustedes notar, la pregunta que hace el siervo de Dios al pueblo, no solamente al pueblo, sino al rey que estaba reinando en ese entonces, Acab, eh, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Eh, a grandes rasgos te voy a platicar un poquito la historia. En el tiempo que es confrontado, en el tiempo que es enviado Elías, el profeta de Dios, al pueblo, sobre todo principalmente al rey Acab, y al pueblo de Dios como eh, pues el pueblo amado de Dios. Estaban viviendo tiempos en los cuales eh, se estaba viviendo una tremenda idolatría. La Biblia registra que el rey Acab fue uno de los reyes más, según ahí en 1 Reyes 17 30. Dice: reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. No solamente hizo lo malo, sino que adoptó otras costumbres, adoptó otros dioses, y cuidado, Dios advierte desde un principio: no tendrás dioses ajenos. Solamente a mí servirás, solamente a mí honrarás, solamente a mí me adorarás. Desde un principio le hizo esa advertencia al pueblo de Dios. Dios es un Dios celoso y no hay otros, no que haya otros dioses. Dios es el único Dios verdadero. Eh, y como Dios verdadero, Él había escogido a su pueblo Israel para que el pueblo de Israel le sirviese, el pueblo amado de Dios. Entonces, ante esta situación, eh, este, Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y todos los hechos del ser humano, las acciones, los pensamientos, a nuestro Dios no se le escapa nada. Tarde que temprano, Él lo sabe todo, y tarde que temprano Él va a confrontar. Nada puede estar en oculto. Tarde que temprano todo tiene que salir a la luz. Y la maldad, por mucho que exista, tarde que temprano es confrontada. Y, y Dios, que es un Dios justo, es el que se encarga de hacer justicia y de poner un alto a la maldad de los hombres. En ese caso, eh, este rey Acab es confrontado, el pueblo de Dios es confrontado, y quise ponerle a esta pequeña reflexión. Como siempre te digo, son temas muy intensos, muy profundos, en los cuales nosotros podemos sacar mucho, pero por el espacio, el
concepto que trato de manejar es no llevarme tanto tiempo, entonces lo hago de una forma breve, pero como siempre te digo, te invito, tú profundiza, tú escudriña, hay mucha tela de qué cortar, como dicen por ahí. La palabra de Dios es muy hermosa, y no solamente dice que la palabra de Dios es para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, en la justicia divina de Dios. En este caso es una palabra fuerte, y no solamente es para el pueblo de Israel de ese entonces. La palabra de Dios no cambia, ¿sí? Permanece. Dice que cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasa, no cambia, no pasa de moda, permanece. Tanto fue como el mensaje para el pueblo de ese entonces, como lo es para nosotros. Y es un momento en el cual el pueblo de Dios es confrontado. Dios permite una sequía permite una sequía, manda a su siervo a confrontar el pecado, y podemos ver ahí un Elías, un Elías que pues ahora sí que muy valiente ese siervo de Dios, porque confrontó no solamente al rey, te imaginas a un rey, sino a 450 profetas que servían a ese rey y adoraban a Baal, y les hace un reto en el cual dijo: voy a hacer esto en el nombre de Dios, pero quiero que ustedes se decidan a quién van a servir, van a servir a Dios o van a servir a Baal. Pero dejen de claudicar, dejen de estar entre dos pensamientos. Eso, cuando una persona está entre dos pensamientos, es una persona indecisa, una persona que carece de firmeza, una persona que está dudando a quién, por dónde ir, a quién servir. Pero en esta mañana la invitación no solamente para el pueblo, para nosotros. Y sabes que la palabra claudicar, su raíz o su significado tiene muchos, pero el que más ahora sí que digo, wow, me sorprendió, dice que es una falta de firmeza. Claudicar es como cuando la persona cojea, una persona coja, ya sea porque ha sufrido un daño en su extremidad inferior, o bien ha nacido con alguna discapacidad. Y cuando la persona es una persona que sufre de cojera, y al caminar se le va a dificultar. ¿Por qué se le va a dificultar? Porque hay un desbalance en sus extremidades. No hay esa firmeza para pisar seguro, para pisar firme. Por tanto, pues hay dolor, porque no hay la misma fuerza en las dos piernas. Tal vez una es fuerte, pero la otra, por consecuencia de la cojera, pues no tiene esa firmeza. Entonces es difícil, y más si el terreno es que pisa, por el que camina, de repente está oscuro, de repente hay piedras, de repente hay lodo, de repente hay baches, como aquí, ¿verdad?, en las calles. Entonces se dificulta más el caminar. Eso es claudicar.
cuando hay una discapacidad espiritual, cuando hay una cojera espiritual, cuando estás claudicando, cuando se dice hasta cuándo vas a claudicar, hasta cuándo vas a estar en esa hasta cuándo vas a ser hasta cuándo vas a ser una persona indecisa. Te decía, claudicar, también hay otros términos, es cuando la persona cede, cuando la persona se quiere rendir o cuando la persona renuncia, ¿sí? Cuando dejas de tener esa convicción en lo que has creído, cuando estás dudando en las normas de conducta que has aprendido. Y te digo, pues la Biblia nos exhorta, te digo, así como nos apapacha, nos anima y nos alienta, también nos confronta y nos exhorta, y todo esto es por el bien de nosotros, para que nosotros despertemos y reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo y cómo estamos caminando. Si verdaderamente decimos que amamos a Dios, en verdad estamos caminando con esa firmeza que se requiere para servir a Dios. Te decía, ahora, Dios ve las acciones, mis amados, mis amigos. A Dios no se le pasa nada, así como estaba al tanto y manda a su siervo a confrontar. A veces no entendemos por qué vienen los periodos de sequía. A veces no entendemos por qué permite Dios esa sequía espiritual. Y tenemos que en esta mañana reflexionar y hacer un análisis de nuestra vida. Si acaso estamos claudicando o queremos claudicar, determinarnos de una vez si queremos servir a Dios o no lo vamos a servir. Sabes que a Dios no le gustan los términos medios. Dice, o eres frío o eres caliente. La tibieza es un término medio. Dice, si eres tibio te voy a vomitar. O decídete. Dios no te obliga a que le sirvas, pero si me vas a servir a mí, sírveme a mí. Y si no, pues decídete por Baal, pero determínate a quién quieres. No estés indeciso a quién quieres servir, no estés entre dos pensamientos, no estés con un pie adentro y un pie afuera. Determínate a servir a Dios, porque si te determinas a servir a Dios, Dios lo quiere todo. Dios no quiere términos medios, Dios quiere todo de ti. Pensamiento, tu cuerpo, tus acciones, todo. Él dice, si me vas a amar a mí, me vas a amar con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios lo quiere todo. Te digo, es algo tremendo esta exhortación, pero llega un momento, un punto en la vida de la persona que tiene que ser confrontado, y tenemos que ser confrontados por cuanto Dios nos ama y ve hacia dónde nos estamos dirigiendo. Perdón. Te digo, Dios permitió esta sequía y también
envió a su siervo a confrontar el pecado, a confrontar la maldad. Y qué hacer cuando estás en esa indecisión. Elías hizo una demostración. Primeramente les retó, ¿verdad? Si el Dios que ustedes sirven, que es Baal, preparen un altar y el Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios a quien vamos a servir. Y les retó a estos 450 profetas de Baal que hicieran su llamado a su Dios, y les dio la oportunidad de que prepararan ese altar. Y los que conocemos la historia vemos que fue un total rotundo fracaso. El Dios Baal no respondió. Y Elías se atrevió a hacer lo inimaginable. La leña arde cuando se seca. Pues Elías vació 12 tinajas. 12 porque eran 12 tribus. Tiene un significado muy hermoso esa palabra, pero empapó completamente ese altar con agua. Las tinajas, el agua hasta se salía, se desbordaba de ese altar. Preparó el holocausto, preparó el sacrificio y clamó a Dios. Y podemos ver que cuando Dios te envía a dar un mensaje, Dios te va a respaldar y Dios va a responder. Y Dios no avergonzó y Dios no hizo quedar mal. Y para que viera el pueblo de Dios y recordara a quién ellos habían conocido y a quién era el Dios de Israel. Y podemos ver ahí en la historia, ese capítulo, cómo Dios respondió con fuego desde el cielo. Y dice que totalmente descendió y consumió todo ese holocausto, y hasta el agua no quedó nada, hasta las piedras quedaron lisas de ese fuego consumidor de nuestro Dios. Dios respondió al clamor de su siervo, Dios lo respaldó, pero sobre todo Dios se manifestó una vez más para que el pueblo de Dios viera quién era el Dios al que ellos debían de servir. De tal manera que ellos podemos ver que vino el arrepentimiento, reconocieron su pecado, se postraron y decidieron: sí, vamos a servir a nuestro Dios. Te digo, verdaderamente Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios siempre está llamando a la puerta. Dios siempre está tan interesado en nosotros, que no quiere que nos perdamos, que no quiere que estemos claudicando, que estemos indecisos, o somos o no somos. Yo no sé, tal vez estés pasando, qué sequía estés pasando, o yo no sé si tu caminar sea indeciso, si estás dudando, si servir completamente a Dios o no. Pero en esta mañana Dios es un Dios real, y nuevamente Él está hablando a tu corazón. No dejes que la duda, la indecisión. Tú has visto el poder de Dios manifestado en tu vida. Tú has visto, decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides. Tal vez te has olvidado, pero el Espíritu Santo nos trae a memoria los hechos, de qué manera Dios ha sido fiel contigo y conmigo en otro tiempo. Que recordemos los hechos gloriosos, poderosos de Dios en nuestra vida, la fidelidad de Dios en nuestra vida.
Si acaso estás dudando, recuerda cómo Dios ha sido de una manera poderosa en tu vida, en tu familia. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás claudicando? No dudes más. Determínate a servir a Dios. Determínate. Dice la Escritura que no podemos estar entre dos pensamientos. Ya te lo había comentado. Pero dice también, no podemos servir a dos señores. Porque o quedamos bien con uno y quedamos mal con el otro. Decídete. Dios no se enoja. Lo único que no quiere es que estés dudando, o le sirves a Él o no le sirves. Pero te digo, si le vas a servir a Él, Él no quiere términos medios. A Dios no le gustan los términos medios, o eres bien frío o eres bien caliente, porque tibio te va a vomitar y me va a vomitar. Entonces, la tibieza, la cojera espiritual, ese es cuando estamos claudicando, cuando no hay esa firmeza, cuando estamos titubeando. Hoy sí le sirvo, mañana no tengo ganas, hoy sí tengo ganas. No, decídete servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, como Dios demanda de nosotros sus hijos. Te digo, a Dios no se le escapa nada. Él sabe todo lo que pasa bajo los cielos. Él sabe, Él es el Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. La Escritura dice que Él es grande. Grande es nuestro Dios y Él es muy poderoso, según Salmo 147:5. Su entendimiento es infinito. Él es el Dios omnisciente. Él no se le escapa nada. Entonces en esta mañana determínate. No estés entre dos pensamientos. Decídete a servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ánimo. No es un regaño. Simplemente en esta mañana es la invitación a servir a Dios como solamente se lo merece. Dar todo lo mejor de nosotros para nuestro Dios, porque Él se lo merece. Él es nuestro Dios, Él es el que nos salvó, el que nos redimió, y Él es el que hasta aquí nos sostiene con su brazo fuerte. Entonces vamos a determinarnos a seguir echándole muchas ganas, como siempre te digo, y espero en verdad que esta palabra sea de bendición a tu vida, te anime, te aliente a seguir adelante. Y pues bendiciones, mis hermanos, como siempre te digo, vamos a echarle ganas, y tú puedes profundizar en la palabra, empápate de la palabra, escudriñala, mira si en verdad lo que la hermana Chachis te está diciendo no. Escudriña tú la palabra de Dios y vas a ver que el mejor, que más va a sacar provecho eres tú. Bendiciones. Dios te bendiga.